Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra primera sesión de la semana 2 de nuestro módulo Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Pues les doy la más cordial bienvenida. En este momento pues no tengo asistentes como tal, pero pues en algún momento ya estarán viendo ustedes la sesión grabada. Bueno, entonces pues vamos a comenzar en esta clase, pues primeramente haciendo una breve retroalimentación de lo que fue la semana número 1, en donde me gustaría resaltar algunos elementos fundamentales y sobre todo para que en las siguientes tareas pues tengan un mejor desempeño. Vamos a dar a conocer el propósito de la unidad 2. También desarrollaremos de manera breve el contenido temático. Pasaremos a las actividades formativas, explicar las actividades también la 3 y la 4. Y bueno, mientras no, dejaremos esta parte de la aclaración de dudas para, en caso de que si no se llegara a conectar algún estudiante, bueno, pues ya lo dejaríamos para que lo hagan a través del foro de la semana o en todo caso que me envíen sus inquietudes a través del correo, ¿sí? Bueno, primeramente, como retroalimentación, de la semana número 1, pues tenemos esta parte, la actividad integradora número 1 que se llamó Primera Guerra Mundial. Entonces, que nos pedía que realizáramos, bueno, que nos pedía que realizáramos primeramente, eh, una infografía, ¿no? Y dentro de esa infografía, que incluyéramos temas relativos a la Segunda Revolución Industrial, a las potencias imperialistas y sus colonias, a la Primera Guerra Mundial y los avances tecnológicos. Creo que los elementos que más que resultaron pues correctos o sin mayor problema fueron el de la Segunda Revolución Industrial con sus características y consecuencias. La mayoría los puntualizó haciendo uso de viñetas. Y en los avances tecnológicos, si bien algunos no me los mencionaron con nombre, me pusieron algunas imágenes y eso pues es fundamental dentro de las infografías. Acuérdense que las imágenes también dicen más que mil palabras, ¿sí? En cuanto a las potencias imperialistas y sus colonias, considero que en algunos casos sí falló un poquito, porque o en algunos de los casos nada más ponían características, o en otros nada más las colonias, pero y muy pocos fueron los que pusieron nada más una imagen del país y el nombre del país, pero ya no las características y las colonias. Entonces hay que leer muy detalladamente lo que son las indicaciones y rúbricas. En cuanto a la Primera Guerra Mundial, también la mayoría sí colocó este elemento, causas y consecuencias. Solamente que recuerden que las causas también deben de estar bien clasificaditas. ¿Cuáles son las económicas? ¿Cuáles las sociales? ¿Cuáles las políticas? ¿Y cuáles las territoriales? Y de igualmente las consecuencias. ¿Cuáles las económicas? ¿Cuáles las sociales? ¿Cuáles las políticas? ¿Y cuáles las territoriales? ¿Sí? Entonces, los invito a que lean con mucho detenimiento las indicaciones y rúbricas. La segunda tarea nos pidió que realizáramos primeramente un mapa mental acerca del periodo entre guerras, donde incluyéramos los elementos sociales, políticos y culturales. Después, un resumen sobre el tema de la Gran Depresión y elegir un régimen totalitario, que teníamos tres. En cuanto al mapa mental, pues creo que no hubo también mayor problema. Quizá en algunos casos, pues un poco de creatividad, del uso correcto de los cuadros de texto, de que recordemos que un mapa mental pues va también acompañado con imágenes. Bueno, y pues sobre todo esta parte, ¿no? Siempre yo creo que la creatividad, el esmero, pues da mucho para poder transmitir en el momento de ver un material de este tipo. En cuestión del tema de la Gran Depresión, pues yo creo que aquí sí deben de ser muy cuidadosos en el momento en que están obteniendo la información, porque se les pide que sea de un video. Entonces, al momento de que nosotros vamos viendo un video y vamos tomando nota, pues la redacción va siendo propia.
pero no podemos utilizar en este caso pues resúmenes o textos ya de otras fuentes, porque pues en este caso estamos utilizando también palabras que solamente una persona experta en la materia pudiera emplear. En este caso, pues procuren también hacer uso de sus propias palabras al momento de ir redactando, y de esta manera pues vamos a tener un trabajo con mayor originalidad, ¿sí? Después, en cuanto a la pequeña historieta que se les pedía donde eligieran un tipo de régimen político, el estalinismo, el fascismo y también el nazismo, la mayoría lo hizo correctamente. Quizá yo creo que en este caso, pues, el elaborar una historieta pudiera ser un tanto complicado, y sobre todo también si hacemos uso de alguna página de internet, porque hay que aprenderla a usar y todo esto. Entonces, yo creo que si lo hicieron de manera sencilla, con la información necesaria, pues es más que suficiente. Tampoco queremos que sean expertos dentro de esta parte, ¿no? Del uso de las tecnologías y de la y, del, y que pudieran entregar un trabajo demasiado profesional, pero yo creo que la mayoría lo hizo de una manera correcta, ¿sí? Bueno, pues vamos a terminar entonces con esta breve retroalimentación. Solamente, pues, respecto al desempeño del foro, sí las invito a que participen. Hubo muy poca participación en el foro. Recuerden que juntos, pues, vamos creando nuestro propio conocimiento, y sobre todo, pues, nos vamos nutriendo, ¿no? De experiencias, de, de inquietudes, y entonces sí es necesario que participen de una manera constante. Espero ya que esta semana, que ya varios me han enviado mensaje que no tenían noticias que el módulo había comenzado. Entonces espero que ya, a raíz de ese conocimiento que ya tienen de que el módulo ya está en marcha, pues puedan acercarse un poquito a este foro aprendiendo de esta semana, y puedan externar sus comentarios, ¿sí? Bueno, pues dejamos entonces esta retroalimentación y vamos a regresar a las diapositivas. Bueno, entonces tenemos en el contexto. Pues bueno, sabemos que al término de la Primera Guerra Mundial, pues se inicia un periodo que se llamó entreguerras, ¿no? Donde decíamos que hubo un periodo de acuerdos entre los países, que muchos de ellos no quedaron de acuerdo porque pues se les culpó de las guerras. Los países quedaron totalmente desgastados. Algunos países también comenzaron a buscar su independencia, elegir un propio sistema de gobierno. Entonces, en este caso, pues también todo esto pues influyó en esos países que eran colonias, que buscaron su independencia y buscaron también ese reconocimiento a nivel internacional de ser libres, y sobre todo también de generar sus propias leyes y sus propias instituciones. Bueno, aquí tenemos entonces los aprendizajes esperados de esta semana, que es analizar las causas y desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y el papel desempeñado por países como África, América y Asia, que en este caso pues eran los países principales, continentes que fueron colonizados, ¿no? Bueno, también el saber qué consecuencias tiene consigo los conflictos bélicos a nivel mundial, que son pues el desplazamiento de las poblaciones, la gran cantidad de muertes, la destrucción de todas las instituciones y las comunidades en donde se vive. Sabemos que empiezan a surgir. También tenemos que aprender respecto a este mundo bipolar, ¿no? Mientras que una parte del mundo era socialista, otra parte del mundo quería vivir a través de este sistema político que era el capitalismo, o también el sistema democrático. Entonces vemos la caída de la URSS, que era la Unión Soviética, que estaba comandada principalmente por Rusia, y también vemos estos sistemas dictatoriales que no solamente se tuvieron en Europa, sino también los podemos encontrar en América Latina, ¿sí?
Bueno, pasamos entonces a un breve desarrollo del contenido de la semana para después llegar a las actividades. Bueno, ¿qué podemos decir de la Segunda Guerra Mundial? Pues esta pues, fue consecuencia de los problemas que se surgieron del 1919 al 1939. Y ya les había mencionado que pues se habían firmado algunos pactos, ¿no? Donde algunos países pues quedaron pues totalmente desgastados económicamente y otros países también no quedaron contentos de que se les haya hecho responsables de los daños ocasionados. También vemos que un crecimiento de Estados Unidos y un auge de lo que es el sistema capitalista. El sistema capitalista, pues, no es otra cosa más que el sistema político de comprar y vender productos, de generar o acumular riqueza. Entonces vemos que en el año, pues, de 1939, cuando Alemania comenzó a enviar sus tropas a Polonia. Entonces aquí vemos también que algunos países pues ya tenían unos aliados, ¿no? Teníamos a Francia, teníamos a Japón y teníamos a Alemania que estaban como aliados, pero también teníamos en un primer momento a, a Italia, teníamos a la Gran Bretaña, a Estados Unidos y a la URSS como aliados, pero estos dos últimos en algún momento se convertirían totalmente en enemigos, ¿no? Y esto pues trajo consigo pues esta parte del conflicto bélico. Quizá el elemento que más podemos considerar es el de Estados Unidos con Japón, que en donde vemos el lanzamiento de las bombas atómicas, pero también una discrepancia entre lo que era la URSS con Estados Unidos por el sistema de gobierno, porque la URSS contaba con un sistema político que era el socialista, donde pretendían que todos fueran iguales, no se permitía que hubieran clases sociales y todo era administrado por el gobierno. Pero por el contrario, bueno, y también sabemos que la Unión Soviética pues estaba conformada por cerca de 16 países, si no mal recuerdo, 16, 19 países, mientras que y esto era en Europa, mientras que Estados Unidos también empezaba a generar aliados, no solamente de América, sino también de Europa, y esto no convenía a los intereses de la Unión Soviética, mientras que Estados Unidos generaba aliados, también se diseminaba su política democrática y de tipo capitalista, ¿sí? Totalmente opuesto a lo que era la Unión Soviética. Entonces, aquí podemos ver que empezó el conflicto ya en el año de 1939, decíamos, pero pues empezamos también a ver esta parte de que eh, Alemania empezó a colocar en Polonia algunos campos de concentración. Recuerden que Alemania estaba marcada estaba liderada principalmente por eh, Adolfo Hitler, ¿no? Y sabíamos que Adolfo Hitler, a través del nazismo, pues proclamaba una raza única, una raza superior, generaba un sistema nacionalista y sobre todo también era muy radical en cuanto a su toma de decisiones y eliminaba también incluso aquellas personas que no comulgaban con sus ideas. Entonces, era un sistema racista y en donde pues a las personas que estaban en contra de él las enviaba en campos de concentración a Polonia, donde pues eran maltratadas, pues sus derechos humanos eran vulnerados y finalmente eran condenadas a la muerte, ¿no? También sabemos que de manera inmediata Estados Unidos no entró a la guerra, pero fue ya posteriormente, en el año de 1942, fue cuando Estados Unidos entra a la guerra y entra también a a esta parte de estar en contra principalmente de Japón. Y es aquí donde nosotros vemos, bueno, le voy a adelantar tantito, aquí, que Japón pues envía esas bombas a Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Entonces,
estas bombas pues dejan consternadas totalmente a la población mundial. O sea, ¿qué pasaría, no? Si con esta gran cantidad de pérdidas humanas, si con ese armamento que se tenía, entonces dejó prácticamente estupefactos a la comunidad internacional y dejando en ese pensamiento qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Que los países de manera independiente decidían y no había ninguna regulación a nivel internacional o instituciones a nivel internacional que, que intervinieran o que de alguna manera pudieran establecer una, ¿cómo no encuentro la palabra? Este, una negociación entre países, pero que tuviera una fuerza a nivel internacional. No la había, ¿no? Entonces, aquí nada más se trataba de relaciones internacionales, pero no había unión entre los países, más que para la parte bélica, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja la guerra? Pues la guerra deja, pues, elementos malos, ¿no? Deja desplazados, deja a menores sin padres, corta los servicios de comunicación, los servicios de agua, elimina la parte educativa, elimina el sistema de gobierno, entonces, pues, prácticamente elimina el trabajo, ¿no? Entonces, pues todo ello pues hace que las economías de los países también caigan. Entonces, pues esto era lo que ocurría en Europa. La vida empezó a decaer, la economía empieza a decaer por los altos costos de la guerra y todo ello derivado por esa búsqueda del poder, de tener más territorio. Entonces, mi pregunta sería, ¿no? Y ahora ustedes, con la guerra que está generándose en Rusia con relación a Ucrania, pues vean también, será también por esta parte, por mantener el control de un territorio, por tener los recursos de un territorio. Entonces ustedes analicen y vean efectivamente que nuevamente se está volviendo a generar esta parte de la vulnerabilidad de la población y de la destrucción de todos los elementos que tenemos: trabajo, educación, hogar, alimentación. Entonces, todas las estructuras que tiene una comunidad o una sociedad, pues se ven realmente afectadas. Bueno, pasamos al siguiente punto, ¿no? Entonces, ya posteriormente hubo un conflicto en lo que fue la ideología de tanto de Estados Unidos como de Europa, porque decíamos que la URSS pues era un símbolo en donde decíamos que tenía un sistema socialista, un sistema donde pues prácticamente el gobierno todo lo controla, donde no se permitía a lo mejor tener tener clases sociales, mientras que Estados Unidos pues era todo lo demás, todo lo contrario, porque aquí el recurso era de los particulares, la propiedad también era de los particulares, de la gente en común, también la misma gente decidía cuánto trabajar, y en un sistema de tipo pues socialista, pues esto no se permite, ¿no? El capitalismo es comprar y vender, exportar productos para generar más ganancias, restablecer relaciones comerciales con otros países. Entonces, mientras que la URSS pues era todo lo contrario, inclusive bloqueaba a los demás países con la finalidad de que solamente ellos pudieran favorecerse con lo que ellos mismos producían, ¿no? Pero no, los demás países no eran libres de poder comerciar, de poder tener su propia economía, porque todo dependía eh, de, de Rusia. Entonces, pues muchos de estos países, pues a muchos de estos países, pues no les gustó la manera en cómo eran limitados por parte de Rusia, y entonces la Unión Soviética empezó a decaer a, a desvanecerse. Muchos países pues buscaron su independencia, y se puso de moda el que eligieran el sistema democrático que tenía Estados Unidos y también eligieran el sistema de tipo capitalista, ¿sí? Donde podían establecer tratados comerciales con otros países. Entonces, pues esto trajo como consecuencia que la URSS
pues se desintegrara y también pues Rusia ya no, si bien en un momento Rusia era potencia mundial en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial ya queda, sí, como un país de primer mundo, pero no como una potencia, dada la situación en que quedó pues su economía, ¿sí? Y también pues que muchos de su territorio, muchos de sus colonias pues lograron la independencia y cambiaron su sistema de gobierno. Bueno, pasamos al siguiente. Aquí entonces vemos que tenemos el muro de Berlín, que este muro de Berlín pues se creó en el año de 1961 y se eliminó hasta el año de 1983. Pero pues este muro podíamos nosotros ver que fue un muro, pero en donde había había una diferencia, ¿no? Mientras de una parte algunos querían un sistema total, era socialista, la otra parte era democrática. Entonces ahí vemos que esta parte dividió a la sociedad pues de manera inmediata, de la noche a la mañana. O sea, las personas quedaron totalmente, las familias quedaron divididas, la sociedad pues también quedó totalmente paralizada porque pues ya no se permitía el cruce de un lugar a otro. Hubo algunas personas que intentaban cruzar, pero este muro pues estaba totalmente vigilado las 24 horas y las personas que intentaban cruzar pues eran acribilladas, ¿no? Entonces, esta parte del muro, este, fue precisamente para esta parte de buscar este, conservar cada quien su propio sistema o su propio sistema político, pero finalmente fue hasta el año de 1989 donde se terminó esta división para conformar un solo territorio. Bueno, y aquí entonces vemos que el mundo empieza a ser unipolar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empezamos a ver que el mundo ahora empieza a buscar un nuevo sistema de gobierno, ¿no? Donde las personas como tal pues tengan derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un patrimonio, derecho a la libertad, a la igualdad, a la seguridad, puedan elegir mediante un sistema democrático, pues elegir a sus propios gobernantes, lo que trabajen, pues que sea para ellos, para las personas, y de acuerdo a su esfuerzo, pues también acumular bienes. Entonces, vemos que todo esto, pues era algo contrario al socialismo, porque pues en el socialismo no puedes tener más alimento que los demás, no puedes tener armas, no puedes generar más trabajo que los demás. Entonces, no era algo que fuera viable porque pues estabas limitado totalmente. Y ya vimos anteriormente en la unidad número 1, los sistemas totalitarios, ¿no? O en este caso, los regímenes imperialistas, en donde también lo que se pretendía era un máximo control de la sociedad. Bueno, y aquí, pues, ¿qué podemos decir? Pues que la descolonización, pues, empezó también, pues, a raíz de que era tanto el territorio que tenían las potencias mundiales, pues, que a veces estaban totalmente abandonadas estos países. Entonces, pues, muchos de ellos, pues, fueron poco a poco buscando su libertad. Algunos lucharon por encontrar esa libertad, algunos mediante acuerdos lograron su independencia. Pues tan solo pensemos en nosotros, ¿no? Como país, pues fue el luchar por nuestra independencia. Algunos otros establecieron acuerdos, pero de esta manera, pues fueron buscando esa autonomía, pero eligiendo un sistema político que más les conviniera. Y aquí es donde eligieron muchos la parte democrática y no la parte socialista. Y ahora pues vemos el tercer mundo, ¿no? ¿Por qué somos un país por qué somos tercermundistas? Los países de tercer mundo o también se llaman países subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues son países que tienen los recursos económicos para poder salir adelante. Entonces, son países
que se localizan principalmente en el sur del planeta y sobre todo también porque empiezan a tener buen desarrollo económico. Tienen recursos del subsuelo, tienen recursos naturales, flora, fauna, tienen también espacio marítimo para poder comerciar. Entonces vemos que esta parte pues son países que pueden crecer económicamente y en algún momento pueden ser también potencias mundiales e incluso países de primer mundo. Y aquí podemos nosotros tenemos países emergentes que son los países que tienen posibilidades de convertirse en países desarrollados, ¿no? Ese es nuestro caso también, aquí tenemos. Los países musulmanes, también los tenemos por acá arriba, son principalmente en la parte también la parte de Europa. Entonces, tienen desarrollo, tienen riqueza petrolífera, aunque en muchos de ellos, pues aunque les decía, en muchos casos, no tienen tanto endeudamiento, ¿no? Y eso también les permite crecer. Y los países menos adelantados también los podemos ver, que son países que pues sufren un poco más de hambre que los demás, también hay menos trabajo, hay poco desarrollo, pero también no quiere decir que no tengan la oportunidad, ¿no? Sí tienen la oportunidad, pero también en este caso es un poco más difícil porque también en unos los recursos pues son muy escasos, ¿no? Tampoco veamos tan solo a la India, ¿no? Mucho de su territorio pues es desierto, entonces aquí no podemos obtener tantos recursos. Hasta ahí pasamos. Y a lo siguiente, y decíamos entonces que dentro de esta parte del imperialismo, pues tiene que ver mucho con las dictaduras, porque pues una dictadura pues es también un solo líder, ¿no? El líder que gobierna, el líder que crea sus propias leyes, el líder que se utiliza la fuerza militar para poder apaciguar los conflictos, también no hay una libertad de expresión y hay una limitada participación de los ciudadanos. Entonces, aquí en América Latina también lo podemos encontrar, por ejemplo, en Argentina, y aquí en esta tabla los podemos encontrar, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, etcétera. Y si también vemos un poco más, pues nos vamos a encontrar a México. Entonces vean también en México, si lo equiparamos a la época de Porfirio Díaz, pues también vemos que había una dictadura, ¿no? Porque cuántos años no estuvo Porfirio Díaz dentro del poder y esto ocasionó también, pues que se empezaran a moldear leyes, se empezaron a tener eh, una eh, violación a la participación democrática. Este, una violación a la participación democrática y esto pues no era algo bueno dentro del ambiente democrático. Y aparte, pues el voto no era totalmente, no era, no era secreto como lo conocemos, sino era totalmente frente al candidato, ¿no? Y esto pues no permitía que el elegir a un gobernante pues fuera algo pleno. Bueno, pasamos a lo siguiente. Bueno, ya con ello terminamos pues lo que se refiere al desarrollo de los temas. Espero que hayamos abarcado pues bastante de lo que les va a servir a ustedes para realizar sus tareas. Entonces, pues pasamos a este foro que es nuestro foro Aprendiendo, en donde dice que reflexionemos sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y en las dictaduras militares en Latinoamérica y comenta con tus compañeros sobre qué motivaban los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Consideras que sus razones eran válidas y por qué? ¿Piensas que después del Holocausto ha existido un elemento violento de la misma magnitud? ¿Cuál? En la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras de América en el siglo XX. ¿Qué organizaciones conocen
que no conoces, que luchen para evitar sucesos como estos. Bueno, pues yo creo que a ustedes les toca el módulo en una época en el que van a tener mucho de qué hablar, ¿no? Porque estamos viviendo un momento histórico estamos de lo que ocurre en Rusia y en Ucrania, ¿no? De cómo el querer mantener el control o tenerse de poder, pues lleva a generar conflictos. Y ahora ustedes vean qué tipo de violencia se está generando, ¿no? Ya lo mencionábamos hace un momento, que el hecho de que, pues, tenemos gente inocente que no pertenece a, al conflicto y sin embargo está padeciendo las consecuencias. Vemos que hay detonaciones de algunas de bombas en lugares donde son zonas habitacionales, hay muchos lesionados, hay destrucción de viviendas, también de hospitales, pues las personas que tenían un trabajo ahora no lo tienen. Entonces yo creo que ustedes pueden tomar ese ejemplo que ahora vemos en noticias, para poder dar respuesta a estas preguntas, ¿no? Y ustedes ahora, ¿hay gobiernos equiparables a las dictaduras de América Latina en el siglo XX? Bueno, que ya estamos en el siglo XXI, pero bueno, ustedes ahora vean si todavía hay dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues vean ustedes qué países comprenden Latinoamérica, pero pues solamente vean, yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Tan solo el de Venezuela con Nicolás Maduro, ¿no? Entonces vean aquí este ejemplo de cuáles son las características de su gobierno. Ustedes analicen otro ejemplo más, a lo mejor pueden ver también qué características tienen este tipo de gobiernos que sean nocivos para la sociedad. Eh, y entonces, dentro de estas preguntas, pues yo les sugiero que en este caso, pues puedan no contestar todas a la vez, sino pueden tomar una o dos y hacer su comentario dentro del foro, lo que les va a permitir, pues, que sea un poquito más amplio ese contenido. Y en una siguiente participación tomar otras dos preguntas o una pregunta y también hacer su comentario. No se olviden de que dentro de estos foros aprendiendo, que si bien no tienen un peso sobre su calificación en este momento, pues sí ingresen de forma constante, y sobre todo lo hagan con el mayor conocimiento, ¿no? También no se olviden de que, pues, es importante atender a las reglas de la etiqueta, procurar siempre el comenzar con un saludo, dar su contenido de forma clara, correcta, haciendo uso de los signos de puntuación, terminando con una despedida. Y también, si requieren colocar información adicional, pueden agregar algunos links de consulta, pero no todo el texto que investigaron, ¿sí? Bueno, pues eso sería en cuanto al foro aprendiendo. Les vuelvo a hacer extensiva la invitación a que, pues somos en total, somos 70 estudiantes. Está no, tutora no tenemos, es la supervisora de calidad, y también tenemos otra figura que es el asesor de la didáctica disciplinar, que está más enfocado a los contenidos. Y bueno, en este caso, pues se pongan en contacto para que, por si tienen alguna duda. ¿Sí? Bueno, pues terminamos entonces con el foro aprendiendo y vamos a pasar a lo que serían sus actividades integradoras. A ver, permítanme un momentito entonces. Bueno. A ver, entonces tenemos la primera actividad integradora, que es la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Bueno, recuerden que es importante dar lectura a la rúbrica para que ya me cerró mi sesión, entonces permítanme un segundito en lo que vuelvo a activar el ingreso a la plataforma.
Bueno, les decía, entonces, también ya les he preparado materiales para que ustedes vayan tomándolos en consideración en el momento en que vayan a hacer su tarea. Nos dice que realizaremos una línea del tiempo que incluya los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube el audio a una nube y comparte la liga en el documento. Realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sí? Bueno, entonces dice, elabora una línea del tiempo que incluya los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Entonces, si nos vamos al contenido de la unidad número 2, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que leer 3 temas en especial, ¿no? Segunda Guerra Mundial. A ver, vamos a ver. Tenemos Guerra Fría y el Muro de Berlín, que son estos 3 que tenemos aquí, ¿sí? Ya los están viendo. Entonces tenemos que dar lectura e identificar ideas principales y también tomar en consideración las fechas fundamentales, ¿sí? Bueno, ahora, yo les hice un documento por aquí. A ver, les preparé a ver, déjenme verlo. Este de aquí. Bueno, esta parte son las indicaciones, no voy a entrar tanto en ello, porque pues aquí es solamente dar lo que dice la rúbrica. Entonces, si ustedes van a hacer su línea del tiempo, tienen 2 formas de hacerlo. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, me van a hacer su trabajo en Word, aquí, a ver, vamos a abrir una página de Word. Entonces, ese trabajo ustedes, se les va a facilitar bastante si aplican la parte del Smart Art, ¿sí? Es lo que les estoy dando a conocer aquí en este documento que les preparé. Dice, en la pestaña Insertar del grupo Ilustraciones, haga clic en Smart Art y después elegir el elemento gráfico Smart Art, ¿sí? Entonces, si yo me voy aquí a Word y me voy a Smart Art para hacer mi línea de tiempo, quizá en este caso, pues una hoja así en vertical, pues no me va a servir, pero si la pongo en horizontal, pues ya será mucho mejor para elaborar mi línea del tiempo, ¿no? Y me voy a ir a insertar, me voy a ir a Smart Art, aquí lo voy a poner, Smart Art, y hay un apartado que dice línea del tiempo, aquí está, la línea del tiempo básica, ¿no? Aquí está. Entonces vean esta línea del tiempo, cómo, cómo puedo hacer uso de ella. Pues claro, el título de mi trabajo, y después pues ya puedo ir agregando mis mis puntitos, que en este caso pues para mí representarán las fechas. Y voy a ir colocando todos los que yo considere necesarios para hacer en mi línea y que de esta manera pues quede muy completa. Ahí está, a ver, yo los distribuyo así. Entonces vean cómo va quedando. Y por ejemplo, si yo tomo no sé, a ver, voy a poner aquí. Puedo poner 1939. Recuerden solamente ideas principales. No es necesario que ustedes hagan una gran cantidad de texto porque en ningún momento les dice que ustedes tienen que en ningún momento les dice que ustedes tienen que explicar, sino acuérdense, en una línea del tiempo solamente colocamos el suceso. 1939. Entonces, aquí está. Ajusto mi texto. Ahí está. Inclusive lo puedo colocar un poco
poquito así. Bueno, acuérdense, todos estos elementos, ustedes pueden, pueden, eh, pueden, aplicar, pues, su creatividad. No es necesario que sea este ejemplo, pero sí pueden ustedes ir agregando algún otro, ¿no? Entonces vean cómo de esta manera, pues, puede quedar su línea del tiempo y pues pueden ustedes, hacerlo de manera creativa y usando este método que es el de Smart Art. Podemos colocar otro, pero entonces veamos primeramente nuestro contenido. A ver, yo lo puedo sacar de aquí. En 1945, detonación de la bomba en Hiroshima. Bueno, entonces, pues ya podría yo generar otro texto, ¿no? Si ustedes ya no tienen más espacio para el texto, bueno, pues entonces pueden ir poniéndole insertar texto. Insertar cuadro de texto. Se les mueve un poquito, pero bueno, ustedes ya lo van ajustando según lo vayan adaptando. Ahí está. Bueno, vean, entonces, esta es la estructura que les iría quedando. Entonces, vean que sí es posible que lo hagan de esta manera, o en todo caso, si ustedes consideran que se les hace muy difícil, pues pueden entrar a una página que se llama Canva. Canva, línea del tiempo, pueden colocarlo de esta manera. Y así ya les va a quedar entonces pueden entrar a la página y aquí también pueden hacer el diseño, pueden tener una plantilla. Entonces vean, estas son las plantillas que pueden ustedes emplear. Y también nada más colocan la fecha, que fue lo que ocurrió, y es más que suficiente. Y con que ustedes me pongan unos 4 ejemplos, vean cuántos diseños podemos tener. Y con que ustedes me pongan unos 4 ejemplos de líneas del tiempo, por cada tema que se les está solicitando, es más que suficiente. ¿Sí? Bueno, a ver, pasamos entonces al siguiente punto. Mira, vean, entonces aquí está el ejemplo. Después les dice que hacer una grabación para subirla a Google. Dentro de esa grabación, la plataforma nos dice lo siguiente. A ver, aquí estamos. Dice, graba un audio
en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a una nube y comparte con tus propias palabras, ¿sí? Entonces, en este tema tenemos que seguir hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y cómo pues la Segunda Guerra Mundial repercutió en la formación del mundo actual. Bueno, y aquí podemos nosotros encontrarnos pues esa reconfiguración territorial, porque vimos que pues muchos países alcanzaron su autonomía. También estuvo el surgimiento de la ONU como una organización que para regular las relaciones y paz entre los países. Entonces ustedes pueden profundizar sobre esos temas. Hay una página que se llama Vocaro, que me parece muy buena para esta parte de la grabación de los audios, en donde ustedes pues nada más lo único que tienen que hacer es pues pulsar el botón. Les va a decir que si quieren permitir que se utilice el micrófono, les ponen que sí, y a partir de ese momento pues ya pueden ustedes empezar a grabar. Yo lo que les pido es que antes de hacer cualquier grabación, primero hagan ustedes su argumento. Pueden hacer una redacción, después solamente ya leerla, pero siempre y cuando se note una seguridad en el momento en que ustedes hablan, que no estén tartamudeando, que no estén repitiendo ideas, como yo de pronto lo estoy haciendo ahorita, y pues se muestre el conocimiento respecto al tema, las repercusiones que trajo la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Una vez que ustedes ya terminen su audio, le ponen detener grabación, es más que suficiente, ya nada más le ponen guardar, y luego ya, y si ustedes ya le pueden descargar, pues ya le ponen descarga, y ahí viene su audio, ¿sí? Entonces, veamos, ya estamos aquí en el reproductor, y vean qué sencillito fue el hecho de descargarlo y de allá aquí se está reproduciendo mi música, pero bueno, aquí está el audio, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver en esta parte del reproductor. Sí. Bueno, espero que se haya escuchado, pero vean entonces que es muy sencillito. Entonces ya cerramos este reproductor. Ya vimos que sí se escucha. Bueno, a ver, lo voy a descargar nada más para ver para dónde se fue. Mostrar en carpeta. Ok, aquí, aquí está mi audio. ¿Sí? Vean, aquí está mi audio. Lo voy a cortar. A ver, un segundito. Nada más para que les enseñe que después qué hago con el audio. ¿Sí? Bueno, después de ello, pues lo que voy a hacer es subirlo a la nube. Permítanme un segundito, déjenme guardarlo por aquí. Déjenme abrir la nube. A ver. Les comparto nuevamente la pantalla. A ver, esperemos porque se volvió lenta la máquina. A ver, aquí está, ya está. Entonces, pues yo ya grabé mi audio, lo coloqué en esta carpetita que está por aquí. Aquí está mi audio. Ya ahora, pues me tendría que ir a la parte del Google Drive, que yo creo que es el que ustedes más usan. Aquí en todos los puntitos, parte superior derecha, doy clic y abro mi Drive. Y una vez que estoy aquí, yo que ya abrí mi Drive, pues lo que hago, pues es subir mi video, ¿no? O subir mi audio. A ver, permítanme un segundito. Aquí ya tengo yo bastantes archivos. Bueno, aquí ya tengo muchos archivos, pero pues puedo crear una carpetita también para subir mi audio, ¿sí? A ver,
Y lo único, si ustedes nada más lo quieren hacer de una forma fácil, nada más arrastran su audio de donde lo almacenaron y lo llevan al Drive. Y ya nada más sueltan. Y eso es más que suficiente. Ya se está subiendo. A ver, veamos aquí, se está subiendo. Y una vez que ya se subió, pues ya nada más quedaría compartirlo, ¿no? Ya subió. Entonces, vean, ya está aquí. Ya nada más le pongo botón secundario. Botón secundario, obtener enlace. Aquí está mi enlace. Copio mi enlace. Le doy la opción, cualquier persona con el enlace para que lo pueda ver. Copio mi enlace y me lo llevo a mi trabajo, ¿sí? Entonces ya termino esta parte y vean que sencillo, nada más es compartir. Y ahí está mi enlace compartidito de mi audio que grabé para las repercusiones de de que tuvo la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Para que ustedes vean que el enlace funciona, cierran su sesión de Google y luego peguen el enlace en el navegador para que de esta manera, pues yo pueda, yo también, ustedes tengan plena certeza de que va a funcionar y que no voy a tener ningún problema en ingresar. ¿Qué otro aspecto finalmente nos pide esta tarea? Pues que hagamos un cuadro comparativo acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Perdón, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, si nos vamos a la plataforma nuevamente, pues, ¿qué tenemos que estudiar? Pues esta parte que tenemos aquí de la Guerra Fría, ¿sí? Aquí está, entonces vamos a checar las características y hacer el cuadro comparativo. Yo creo que aquí nadie va a tener problema dentro de en la elaboración del cuadro comparativo porque podemos insertar en tablas esta parte nada más, colocar pues eh, la parte de Estados Unidos y por otra parte la Unión Soviética. Y es más que suficiente. Si ustedes le quieren dar formato, pues ya pueden elegir alguno. Pero yo lo que sí les sugeriría es que, por ejemplo, si yo estoy hablando de la política de Estados Unidos, por ejemplo, si yo coloco, tiene un sistema de gobierno democrático, bueno, estoy hablando del sistema de gobierno. Entonces, pues como estoy comparando, tengo que hablar del sistema de gobierno también de la Unión Soviética. Tiene un sistema de gobierno socialista. ¿Sale? Si yo hablo ahora de la forma de organización social, bueno, también voy a hablar de la forma de organización social. Si yo estoy hablando del aspecto cultural, pues también, y entonces así nos vamos a ir contrastando entre uno y otro, otra característica, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda, acuérdense que estoy para servirles y con toda confianza me pueden enviar sus comentarios. Bueno, ya nada más para finalizar, acuérdense que aunque las indicaciones no lo pidan, siempre procuren agregar su carátula con sus datos personales, con el módulo, agreguen el logo de Prepa en línea CEP. Si me van a enviar, por ejemplo, una línea del tiempo, pero hecha en Canva, pues siempre a esos trabajos siempre pónganle su nombre, ¿no? Para pues procurar que sean, para que yo vea que, oh, sí lo hizo, no lo copió de ningún lado. Siempre agréguenle su nombre. Y también siempre las referencias de consulta. Dentro de la parte de la estructura siempre debe de llevar eso. Bueno, pasamos a la siguiente tarea, la 4, que nos habla de Asia, África, Latinoamérica en el siglo XIX. A ver, vamos a la tarea. Dice, fue la tarea, esta ya la teníamos. Aquí está, la tarea número 4, Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Bueno,
Nuevamente dice, escribe una cuartilla, describe en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África y coloca los países involucrados. Elabora un cuadro comparativo de dos dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX, considerando al país, el dictador, el periodo, los antecedentes y consecuencias. Escribe al menos 5 renglones una conclusión sobre las similitudes encontradas entre los dos procesos elegidos en el punto 2, en estos dos, y coloca las fuentes de consulta. ¿Ok? Bueno, entonces nos está pidiendo que primero elaboremos el proceso de descolonización. Yo aquí ya les puse algunas páginas, tanto en video como en artículos, donde pueden encontrar este tema. Recuerden ustedes que también pueden investigar en, en la plataforma, aunque también de manera complementaria pueden elegir esto. Entonces, aquí es importante que ustedes realicen una descripción, pero tomando en consideración los elementos más importantes. No es que me pongan o que me lo hagan en viñetas, sino háganmelo a raíz de una narración, ¿sí? Si nos vamos nuevamente a la parte de la estructura, nos dice que tiene que ser una cuartilla. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de ser una página completa. Permítanme un segundito. Ok, bueno, entonces, continuamos. Entonces, tiene que ser una página completa. Si ustedes le pueden dar el interlineado 1.5, y letra que sea de preferencia Arial tamaño 12, ¿sí? Bueno, entonces, después dice que elaboremos un cuadro comparativo de las dos dictaduras o revoluciones de América Latina en el siglo XX. A ver, aquí ustedes pueden elegir una, de aquí de, de su, de sus recursos, pues tienen que leer este recurso que viene en formato de PDF, que dice Dictaduras de América Latina. Y aquí tomen en consideración dos dictaduras, ¿sale? Aquí ya las tenemos. Ya nada más ahora es importante que ustedes las lean, las elijan e investiguen un poco más. ¿Ven? Aquí están, son bastantes las dictaduras que tenemos. Y aquí ya nos están indicando en qué país, en qué países están. Entonces, léanlas, por favor, ¿sí? A conciencia. Y aquí es importante que no se queden nada más con la información de este documento, sino también investiguen un poco más de esa dictadura. Entonces, cuando ustedes hagan su tabla, pues ya de preferencia, pues vayan aquí en la parte vamos a, vamos a tomar en cuenta esta que hice por acá, este archivo. Y cuando ustedes hagan su tabla, se les pide que elijan primeramente, perdón, se les pide que sean, a ver, ya me perdí, aquí está, no es cierto, aquí está. Aquí está. Se les pide que sea el país, el dictador, el periodo, los antecedentes y las consecuencias, ¿sí? Dos dictaduras. Entonces, hagan su tablita, pegamos. Y luego, pues ya nada más queda en el ir, a ver, insertar. Aquí está. Ahora, pues quedaría ir colocando
el elemento fundamental que es el contraste, ¿no? Bueno, entonces aquí están. A lo mejor yo elijo... Bueno, le voy a poner mi título, Dictaduras. Y ahora pudiera yo poner, a lo mejor pongo México, si ese fuera el caso, pongo, no sé, Argentina. Y ahora ya empezaré a colocar todos mis datos. ¿Cómo se llamó el jefe, el dictador en México? ¿En qué gobierno? Y en Argentina, ¿en qué gobierno? ¿Qué periodo duró esta dictadura? Pongo el periodo, la fecha de inicio y la fecha de término. Los antecedentes, aquí recuerden, pueden colocar sus solamente ideas principales, por eso les digo que es necesario investigar un poco más respecto a cada una de ellas. Y pues aquí van a poner sus antecedentes. Antecedente 1, antecedente 2, antecedente 3, y de esa manera va a ir quedando, ¿no? En cuanto a las consecuencias, pues también deben de ir colocándolas, de preferencia nada más en viñetas, con la finalidad de que coloquen la idea principal. Acuérdense, no se les está pidiendo explicación, sino solamente se les está pidiendo la idea principal, ¿sí? Entonces, sí es importante que ustedes vayan haciendo esta tablita con la finalidad de que pues, se genere un contraste y tengan una buena presentación. Acuérdense, la creatividad siempre es fundamental y la presentación, ¿sí? No copien información de otro lado, ya saben que el plagio pues es algo pues que pone en duda también nuestra honestidad, es por ello que pues yo les pido que sea con la mayor responsabilidad posible y sobre todo también con la finalidad de que ustedes aprendan. Nuevamente les recuerdo que cada tarea con su respectiva carátula y con sus respectivas bibliografía o fuentes de consulta, ¿sí? Bueno, pues creo que hasta aquí pues serían las dos actividades de evaluación. Aquí ya les puse los... Ah, y finalmente también tenemos la conclusión, ¿no? De qué se dieron cuenta o qué elementos pudieran ustedes rescatar de este cuadro comparativo que ustedes hicieron. La conclusión es a manera de narración. Contesten las preguntas que se les están pidiendo, pero acuérdense, no copien nada, absolutamente nada de Internet. La conclusión es un elemento propio, personal, y pues si lo hacen de manera original, no tiene por qué estar en otro trabajo, ¿sí? Bueno, pues entonces, pues creo que eso es todo lo que teníamos para el día de hoy. Pues la próxima, en la clase del día de mañana, que también tenemos en día jueves, pues estaremos profundizando también sobre estos temas, pero acuérdense que es importante que ya los vayan entregando ustedes con anticipación, ¿sí? Bueno, pues no me resta darles las gracias por haber visto pues este video que quedará grabado para ustedes y pues en un momento más les estaré compartiendo la liga para la sesión del día de mañana que espero pues se puedan conectar y en caso de que les surjan dudas de hoy que empiecen a elaborar sus tareas a mañana, pues me las puedan conectarse a la clase e indicarme en qué les puedo ayudar, ¿sí? Pues que tengan un excelente inicio de semana número 2 y cualquier duda, pues estoy para servirles. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión.